Vemos también que el fariseísmo subdividió hasta convertirse en el judaísmo ortodoxo que conocemos hoy día, todavía hasta nuestros días. En la actualidad podemos ver a los judíos ortodoxos vistiéndose de esta forma, usando este tipo de sombreros o sombreros de pelo, como creo que es pelo de marmota, algo así, si no estoy equivocada. En alguna ocasión investigué y este es de un animal y hacen ese tipo de sombreros como de pelo, así negros, y es para recordarse a sí mismos que sobre su cabeza está la autoridad de Dios, es decir, que sobre ellos mismos hay una autoridad superior. Los saduceos, bueno, aceptaban la Torah como su autoridad, era superior a los profetas y a los escritos, y era el número menor de los fariseos más racionalistas. Acuérdense que unos creían en la resurrección, otros no creían. Los que no creían en la resurrección corporal, es decir, ellos se negaban a creer que podía alguna persona resucitar. Por supuesto que cuando Jesús hablaba de la resurrección, pues ellos estaban tremendamente ofuscados, ¿no? Eran ricos, eran oportunistas políticos y se unían fácilmente a cualquier grupo que pudiera ayudarles a mantener su influencia. Es decir, que si en este punto los romanos eran la mejor opción para ellos, pues lo hacían. Hablamos también sobre los celotes que eran los revolucionarios, ¿verdad? Dice que eran fariseos militantes, es decir, conocían la palabra, pero eran revolucionarios, eran personas que se oponían al régimen que existía de gobierno. Vimos los escribas y el templo. Ahora, el templo original de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. aproximadamente, y si el segundo templo fue edificado por Ageo y Zacarías, según el libro de Esdras, usted puede leer ahí la reconstrucción. Dice, este templo había sido contaminado, profanado, limpiado y reparado. Estaba en pie cuando Herodes el Grande tomó el control. Recordemos, mis amados hermanos, después de esto solo quedan los muros, ¿verdad? Dice, en Esdras 3:10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban sus cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, y cantaban alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y dice que todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Dios cuando empezaron la reedificación. Dice, en el año 18 del reinado de Herodes, el rey comenzó a reedificar el templo en un proyecto que no se completó hasta el 62 o 64 después de Cristo. Entonces, la afirmación de Juan 2:20 implica que la labor aún no concluía cuando Jesús estaba en su ministerio en la tierra. En Juan 2:10 dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estamos hablando que la reedificación aún no concluía hasta el año 62, 64 aproximadamente después de Cristo. Estamos hablando que Jesús tenía aproximadamente 30, 32 años allí, porque él falleció a los 33. Bueno, supongamos que tenía entre los 30 y 33 cuando estaba hablando de que iba a levantar el templo, y entonces ellos decían, en 46 años, llevamos 46 años intentando reconstruirlo, y tú dices que en 3 días, es por eso que hace referencia a este pasaje. ¿Okay? Y luego dice, la iglesia primitiva también se reunía en una sección conocida como el pórtico de Salomón. Es una área del templo, recordemos que tenía varios accesos, entonces en esta área era conocida como el pórtico de Salomón. Ahí es donde hemos visto el pasaje de Hechos, donde dice que fue un poco sanado y saltaba, ¿no? Por ahí. Dice, a medida que se desarrolló la iglesia entre los gentiles hacia fines del siglo I, cesó el contacto entre la iglesia primitiva y el templo, ¿verdad? De los hebreos o de los judíos. El templo fue destruido en el año 68, entre el año 68 y 70. Imagínense, llevaba 46 años reconstruyéndose. Llevaba 46 años y no habían terminado. Dice que aproximadamente entre el año 62 y 64. Y se cree que 4 años después, aproximadamente, fue destruido como lo conocemos hasta hoy día, ¿no? El Sanedrín es otro grupo que se reunía también diariamente en el templo, y sus miembros eran tanto fariseos como saduceos.
y lo presidía el sumo sacerdote. Ya habíamos hablado de este concilio, ¿se acuerdan? El concilio de Sanedrín, a los cuales les dijeron en una ocasión a Pilato, dice, bueno, nosotros no podemos condenar a muerte a nadie, pero tú sí, ¿no? Entonces querían que mandaran a Jesús a la muerte. Ahora bien, el canon, texto y géneros literarios del Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27, ¿sí? Dice que son conocidos como el canon neotestamentario. Recordemos que todas estas libros, cartas, escritos, fue una recopilación de las cosas de los textos antiguos que se dieron, y el concilio, hubo un consejo de personas eruditos y conocedores que buscaron la relación entre sí y conjugaron o juntaron todos estos 27 documentos en algo conocido como hoy lo tenemos en el Nuevo Testamento. Si usted se da cuenta, podemos encontrar la característica de estos libros que sí están en la Biblia y no otros conocidos como apócrifos, es porque sí o sí estos tienen relación unos con otros, se complementan con el Antiguo Testamento, hacen referencia y tienen una relación entre sí, además de que en todos ellos se habla sobre la autoridad, la palabra de Dios mismo, y pasajes y mensajes de Dios. Y hay otros libros donde solo son históricos, hacen referencia a la historia del pueblo o del país en un tiempo determinado, con situaciones determinadas en un espacio de tiempo donde Dios no habló. Recordemos que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un lapso de como de 400 años donde dice que no había palabra, y ahí hubo jueces, pero para este tiempo dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que creían que era correcto, eso era lo que hacían. No, porque no había ley, cada quien hacía lo que mejor quería. Recordemos, el pueblo abandonó a Dios por mucho tiempo. Claro que cuando fueron oprimidos y demás, clamaban a Dios, clamaban por el Mesías, por el libertador, que cuando vino Jesús no estaban listos para reconocerlo, porque ellos querían un libertador de su opresor Roma, no del pecado, no de volver a una reconciliación con Dios. Ajá. Ahora bien, dice, nuestro nuevo pacto contiene la revelación de la santidad de Dios por medio de Jesucristo. Aquellos que responden a ella, dice, son miembros de la familia de Dios, tienen el perdón de los pecados y son sellados para Dios por medio del Espíritu Santo. Recordemos, nosotros necesitamos sí o sí creer que Dios existe y que la palabra, la Biblia de Dios, la Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros hoy. ¿Okay? La gente a veces cree que ser cristiano es congregarse y cantar y ya nos vamos a nuestra casa y se acabó. No. La palabra de Dios, la Biblia que tiene usted en su mano, la que usted conoce como la palabra de Dios escrita, es la palabra de Dios. Eso es lo que nos edifica. Nosotros venimos, nos congregamos con la finalidad de adorar a Dios juntos como congregación. Pero independientemente de que usted se reúna para adorar a Dios en la congregación, cada uno de nosotros necesita tener su propia comunión con Dios. Y esto es a través de la palabra, a través de la oración individual, a través de su tiempo de devoción para con Dios, de forma individual, personalizada, sin importar si es soltero, casado, viudo, es hijo, es hija, es hermana, tiene mucha gente en su casa, eso no importa. Usted tiene que tener su relación con Dios como matrimonio, como hijo con padres, como padres con hijos, como familia en conjunto, pero independientemente de eso, nuestra comunión debe ser también individual, personalizada, independientemente del tiempo que usted pase en congregación. ¿Sí? Estos libros, dice, se convirtieron en el canon del Nuevo Testamento. Y la aceptación de estos libros, indica solamente que la iglesia reconoció, su origen divino. Ella no creó el canon. El pueblo de Dios ya había aceptado que estos libros tenían una autoridad inherente. ¿Ok? Los textos, las copias tempranas del Nuevo Testamento, fueron hechas por una, a medida que los individuos o iglesias las solicitaban. Se dice que para transcribir un escrito original y reproducirlo, los escribas tenían que contar las letras de cada renglón
los espacios de cada renglón y conocer cuántos signos había en esa línea para que cuando la escribieran, por ejemplo, si decíamos Dios es rey, contemos las letras D-I-O-S, Dios es rey. Entonces, si todas esas son, no sé, 20 letras, tengo que encontrar línea 1, 2, 3, 20 letras. Línea 2, 100 letras, 100 letras, perfecto, no me faltó ninguna. Si me equivoco, aunque yo estuviera a punto de terminar, empezaba de nuevo. De ahí que se cree, que se considera la fidelidad de la escritura. No sé si me explico con esto. Sí, porque se trataba de que fuera lo más fiel a la realidad, al original. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestra Biblia hoy día, como usted la tiene en sus manos, hay diferentes versiones y cada una de esas versiones tiene que ser cotejada con el original. Hay unas que están en lenguaje coloquial muy popular, tal como nosotros hablamos de forma coloquial en nuestros países. Sin embargo, nada como que, ok, esto se oye muy raro, se oye muy simple, se oye muy extraño. Voy y consulto la raíz etimológica de este versículo. Por ejemplo, supongamos que encontramos alabanza y en toda la Biblia usted va a encontrar que el pueblo alabó, se postró, adoró, que el pueblo adoró o alabó, o alabanza por muchas partes, pero si nos vamos al original, todo lo que en nuestra lengua o lenguaje o idioma se tradujo como alabanza, en la raíz etimológica de cada pasaje puede diferir un poco, porque puede decir que en esa alabanza era una alabanza extrema, loca, remolineando, brincando, gritando, haciendo el oso, así dice, haciendo show de, no sé, así muy exagerado. Pero en otras puede decir que nosotros leemos alabanza, pero en realidad dice que alababa de una forma reverente, postrando su rostro en el suelo, levantando las manos, mientras que en otro dice alabanza, pero su raíz etimológica del original dice que se postró en el suelo y era como lamerle los pies como si fuera un perro a su amo. No sé si me explico. Sí, Entonces, esto es bien Dios mío. importante. Yo le sugiero, le invito que si puede invertir, invierta en libros o Biblias de estudio, mejor dicho, en un diccionario bíblico, porque esto para los hijos de Dios es sí o sí súper importante. Si puede comprarse un libro de usos y costumbres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ambos difieren un poquito dependiendo la época. Son cosas que deberían de existir en nuestra biblioteca y antes de pensar en cambiar de modelo de teléfono, por ejemplo, que es lo más común que las personas hacemos, pues compremos buenos libros que nos sirvan para edificación, porque si bien no es que vayamos predicando, ¿qué crees que en el Antiguo Testamento las sandalias eran de tal color? Pues no, tampoco, pero son cosas que nosotros podemos ir aprendiendo y que nos dan luz y entendimiento de las cosas como eran y que al trasladarlas de esa época a nuestro contexto podemos entender. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en Mateo, que pagaba sus impuestos y que era una dracma. Y entonces yo estaba investigando, bueno, pues una dracma, ¿qué es o qué? Pues es una moneda. ¿Y cuánto valía? Pues valía lo que pesaban como 4 onzas, algo así, milésimas de 4 puntos, no sé qué onzas de plata, que traducido hoy día son como entre 25 y 45, 60 dólares más o menos, dependiendo a cómo esté, y eso fue en el 2006, ¿no? Entonces no se ha sacado cuánto, tendríamos que ver cuánto vale la plata hoy día, la onza de plata, para luego traducirla y ver cuánto vale una dracma, por ejemplo, ¿no? Y lo que era lo que pagaba Jesús en impuestos, por decir un algo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos viene bien conocerlas y si tenemos que navegar por internet 1 hora y perder nuestro tiempo, pues aprendamos, mejor usemos para navegar y adquirir conocimiento, ¿no? Ahora, Casidona de Reina es la versión más popular que tenemos en cuanto al manejo de las versiones de la Biblia. Dice que Casidoro de Reina hizo la primera traducción completa de la Biblia al español basada en las lenguas originales que son 3, el hebreo, el arameo y el griego. Entiéndase que cuando hablamos de los judíos seguimos hablando de los hebreos. Lo que pasa es que cuando se dividieron los reinos y hubo guerras, los sobrevivientes fueron los de la tribu de Judá, fue el remanente, fueron la mayoría y se juntaron y como eran los más, les dijeron los judíos,
pero porque no porque sea el gentilicio correcto, porque el pueblo sigue siendo el hebreo. Ajá, los hebreos, los del pueblo de Dios, ahora conocidos como Israel. Pero cuando hablamos de judíos, hablamos de hebreos, hablamos de israelitas, nos referimos al mismo pueblo, ¿sí? Ahora, los géneros, la palabra género dice es una categoría literaria que denota el estilo, la forma o el contenido de cómo se escribe un libro, ¿sí? La categoría del género literario puede ser como biografía, que en parte es lo que nosotros vemos en los 4 evangelios, la biografía de Jesús, más o menos. Las cartas, que son las que se escribieron Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan. También tenemos el libro de historia conocido como Hechos, donde nosotros vemos cómo se desarrolló, cómo nació, creció y se fortaleció la iglesia primitiva. ¿Sí? Y vemos también una combinación de géneros literarios de formas proféticas como Apocalipsis y algunas cartas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son la clasificación de los libros del Nuevo Testamento? Tenemos 4 evangelios que hablan sobre la salvación. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro de historia. Si usted agarra el índice de su Biblia, usted pone los 4 evangelios y le pone ahí evangelios y luego le pone a otra sección en donde dice hechos, le puede poner este es un libro histórico. Luego vienen las cartas que se distribuyen así, doctrinales, que habla sobre las epístolas de Pablo, que fueron los romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Todos estos se cree, se dice, se le asignan como autor a Pablo. ¿Okay? Tenemos las epístolas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Juan, el libro 1 y 2, o cartas 1 y 2 de Pedro, la carta 1, 2 y 3 de Juan, y la carta de Judas. Hay quienes dicen, no se dice Primera de Juan, Segunda de Juan. Hay quienes tienen así como que no les gusta que cuando digamos, abra su libro en Primera de Juan, dice, no se dice Primera de Juan, se dice la primera carta de Juan. Algunas personas tienen ese problema, pero no pasa nada si decimos Primera de Corintios o la carta 1 a Corintios o la primera carta a los Corintios, no pasa nada. A veces es solo cuestión de la fonética y hay personas, los conocedores de la literatura, les estaría llorando la oreja, pero pues para nosotros es muy coloquial decir la primera de Corintios, segunda de Corintios. Y sabemos y entendemos que es la primera carta escrita por Pablo para los Corintios, por ejemplo, ¿no? Solo estoy haciendo lo más coloquial posible este entendimiento. El libro profético es el tan conocido y temido Apocalipsis, ¿no? Hay gente que dice, es que yo no lo leo porque me da miedo. Pues tenemos que sí o sí saber qué es lo que viene, lo que pasa. Dice la palabra que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo y que ahí están previstas. Si no sabemos y no podemos ver las sazones del tiempo, no podemos interpretar los tiempos, es porque no hemos leído Apocalipsis. Como iglesia, sí o sí, es una obligación que leamos Apocalipsis. ¿Por qué debemos estudiar la vida de Jesús? Bueno, porque Él es nuestro modelo. Si no tenemos otro, ¿no? A esa estatura es a la que tenemos que llegar. Si usted y yo nos medimos a la estatura de, yo en mi caso, de mi esposo, pues no tengo ningún problema, ¿no? Porque mi esposo es igual que yo, igual de pecador, igual de necesitado de Dios, igual de lo que se le ocurra, somos igualitos, porque es mi esposo, somos como una sola carne, ¿cierto? Entonces, no tengo problema. Pero si yo me mido a la estatura de Cristo, ya tenemos un problema, ¿cierto? Porque entonces el estándar es muy alto y debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces dice, ¿por qué debo de estudiar la vida de Jesús? Dice, porque dice, lo que sí fue escrito tiene significado para nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra es importante para nosotros como hijos de Dios. Nos lleva a un nivel más alto que la ley de Moisés. La ley de Moisés nos decía qué no hacer por misericordia. No lo hagas porque morirás. Ciertamente, hay condenación en el conocer la ley, porque si no la cumplimos irremisiblemente, moriremos.
Sin embargo, cuando viene Jesús, Él cumplió la ley por usted y por mí, porque no éramos capaces de hacerlo, y entonces Él la cumple y nos llena de gracia. Y ahora por gracia somos salvos. Y aunque no hemos podido cumplir la ley, Él la cumplió por nosotros y nos hace aceptos a través de su sacrificio, nos hace aceptos al Padre y nos presenta redimidos. ¿Amén? Acepto, dice, a través de la vida de Jesús nos muestra la voluntad del Padre. Podemos ver también la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Él hizo todo y no pecó. Dice que él fue sin pecado. Entonces yo tengo que parecerme a Jesús, y una vez que el Espíritu de Dios mora en mí, yo tengo que buscar mantener mi vida en santidad, ¿sí? Ahora, dice, los 5 ministerios nos los presenta, los 9 dones del Espíritu y las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Ahora, entiéndase una cosa, dice, y los frutos del Espíritu no son frutos, es uno que se manifiesta en, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, es un fruto que se manifiesta en todo eso. Yo no puedo tener paz, pero no tener amor. Yo no puedo tener benignidad, pero no mansedumbre. No sé si me explico. Viene junto, es un solo paquete y tiene manifestaciones diferentes, pero es un solo fruto. Yo no puedo decir, ay, sí soy muy amorosa, pero no tengo paz. No es posible. Hay un fruto y ese fruto se da en conjunto. A veces estoy más ejercitado en unos que en otros, pero tengo que buscar que sea manifiesto el fruto del Espíritu. Parejito. ¿Sí me explico? La importancia de los evangelios. Bueno, dice, constituye un relato de la provisión del evangelio, es decir, las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Ajá. Dice, de Dios para los pecadores, o sea, para nosotros, a través de la persona y de la obra de Jesús, presentándolo en estos cuadros ilustrativos. No son fotografías, o sea, entendamos una cosa, mis amados hermanos, todo lo que está escrito en la palabra es para que usted y yo lo conozcamos, tomamos ejemplo y lo pongamos por obra. No solo oír, sino también hacer, ¿sí? Mateo nos presenta a Jesús como el rey profetizado. Se habló de Jesús en las profecías y Mateo nos dice, y era necesario que todo esto aconteciera para que se cumpliera lo escrito. En Marcos se nos presenta a Jesús como el siervo obediente y Lucas como el hombre perfecto, mientras que Juan nos habla que Jesús es el Hijo de Dios, o sea que habla de su divinidad. Lo describe Mateo como el león de Judá, de la tribu de Judá, ese que ellos esperaban. Marcos lo describe como siervo, mientras que Lucas lo describe como hombre y Juan lo presenta como un águila, ¿sí? Mateo nos dice, nos habla del tipo de Jesús como profético, en Marcos nos habla de lo práctico, en Lucas nos habla de todo lo histórico, hay una genealogía súper extensa, y Juan nos habla del ámbito espiritual. Va dirigido Mateo, ¿a quién? Al judío. Y Marcos va dirigido al pueblo romano, mientras que Lucas está dirigido a los griegos, en tanto Juan es para toda la iglesia. La iglesia, entiéndase, universal, es de donde quieran que estemos, ¿ok? Y el énfasis de Mateo es en los sermones de Jesús, mientras que Marcos se centra en los milagros y Lucas nos habla de su gracia redentora, mientras que Juan nos habla de la doctrina. Y entonces Mateo dice que Jesús es el renuevo justo de David, mientras que Marcos lo presenta como un siervo, dice, del renuevo, y Lucas como un varón llamado renuevo, y Juan como el renuevo de Jehová. Ahora, fíjese bien la importancia de que sepamos todo esto. Vamos a ver, nosotros aprender cada libro y vamos a ver por qué era dirigido a un grupo específico de personas, ¿sí? Los escritores, dicen, no procuraron producir una biografía de Cristo, tomaron en cuenta las necesidades de cada pueblo al que se dirigía. A veces se va a preguntar, bueno, ¿por qué en Pablo es más, por qué en Mateo es más detallado esto que en Lucas o que en Juan? ¿Ok? Porque va dirigido a un pueblo específico, los judíos, y para ello se basó en sus usos y costumbres de la época. Mientras que el que va dirigido a los griegos se basa en los entendimientos, usos y costumbres de los griegos de la época. Cuando yo a mí no me queda muy claro algo, entonces voy y reviso la cultura griega y entonces entiendo
lo que me está hablando. Sí, no sé si me estoy explicando con esto. ¿Sí? Sí. La diferencia entre los sinópticos y Juan. Los sinópticos son conocidos como Mateo, Marcos, Lucas, que son son sinópticos, son evangelios que hablan entre sí y se correlacionan. ¿Cuál es la semejanza entre Mateo, Marcos y Lucas? Bueno, que el mensaje es evangelístico para hombres no convertidos, mientras que Juan habla de un mensaje espiritual para los que ya le conocemos. Mientras que los otros son de alcance, el otro es de discipulado, por decirlo de alguna forma, ya con el entendimiento de quién es Jesús y vamos a entender su divinidad. Ajá. Mientras que los sinópticos nos hablan del ministerio en Galilea, el de Juan nos habla de su ministerio en Judá. Los sinópticos nos hablan de su vida pública, mientras que Juan nos habla de la vida privada de Jesús. Y en los sinópticos nosotros podemos contemplar la humanidad real y perfecta de Jesús, que aún siendo hombre pudo cumplir la ley, pero Juan nos lo presenta como Jesús, el Hijo de Dios, ya la deidad. Recordemos que Jesús tenía una naturaleza humana y una divina. Ajá, humana porque nació de una mujer para que siendo hombre fuera, él pudiera mostrarnos el camino al Padre a través de una vida sin pecado, mientras que su divinidad la muestra en todo el poder que él poseía de parte de Dios para hacer todos los milagros, para enseñarnos el camino al Padre, para transmitirnos el mensaje del Padre, cómo es la comunión entre el Padre y el Hijo. Y algo maravilloso que luego dice, Juan dice, el Padre y yo uno somos. Y yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me da. Y eso nos enseña cómo hay una comunión entre ambos y cómo la divinidad de Jesús, aún en su humanidad, en su naturaleza humana, podían permanecer siempre y cuando nosotros nos mantengamos en esa comunión perfecta, según San Mateo. ¿Por qué decimos evangelio según San Mateo? Porque va dirigido a los judíos. Según Mateo, va a hablar, en Mateo vamos a ver todos los usos y costumbres judías o hebreas y todos los ejemplos que ponga van a ser acorde a esos usos y costumbres del pueblo judío, ¿ok? Ahora, Mateo era llamado Leví o Leví de Alfeo, que quiere decir hijo, Leví, hijo de Alfeo. Así se llamaba su papá, su papá. Entonces, Mateo era un recaudador de impuestos, era judío, pero trabajaba para los romanos, el pueblo opresor. Así que de entrada ya te llevaba mucho de perder, ¿verdad? Dice, como recaudador de impuestos, Mateo formaba parte de unas profesiones consideradas impuras en los tiempos de Jesús, porque dice, por eso los fariseos le criticaban a Jesús porque se juntaba con los publicanos, o yo siempre digo republicanos, con los publicanos y los fariseos, con toda esa gente que trabajaba para los romanos siendo judía y para los judíos eran como traidores, ¿verdad? Al pueblo. Entonces dice que los recaudadores de impuestos eran reconocidos por su falta de honradez, porque robaban al pueblo, porque eran un poquito exagerados a la hora de cobrar, ¿no? Y dice que en el tiempo de Jesús, a menudo los recaudadores paraban en los caminos a las personas que transportaban sus mercancías, les paraban la carreta y les decía, bájeme todo, y ya pagó impuestos, sí, ¿no? Y pues cómo lo demostraban, bajaban toda la mercancía, escogían lo que querían, si les gustaba el buey, el camello o el burro, el caballo que llevaran, se lo quito y se lo puedo decomisar a cuenta de impuestos. Ellos obtenían riquezas de forma ilícita. Algunos dirían no todos, pero esta era la constante, era la forma en la que ellos se enriquecieron de forma ilícita. Ellos, dice, muchos practicaban la extorsión. Ellos tenían como una pechera de metal y traían siempre como una batuta, como los policías, una macana, creo que se llama, ¿no? Una madera y se golpeaban, tac, tac, y ya entonces ya era la gente de volada volteaban cuando llegaba la presencia de un recaudador de impuestos y pues todo el mundo primero se enojaban y luego se
se ponían preocuposos porque seguro sí o sí algo les iban a quitar, ¿no? Entonces dice que con frecuencia ellos se llevaban las bestias de carga que llevaban bien alimentadas y lo sustituían por otra bestia, o sea, les eran, decomisaban de alguna forma, vamos a decirlo bonito, ¿no? Dice, por lo tanto, dice, no sorprende que los recaudadores de impuestos judíos se les tuviera en baja estima. Dice, estando al servicio de una potencia extranjera, en este caso Roma, y en un contacto estrecho con los gentiles que eran conocidos como inmundos. Y los gentiles eran aquellos de cualquier otra nacionalidad que no fuera judía, ¿sí? Ahora, dice, su misma presencia causaba resentimiento y por lo general otros judíos evitaban asociarse de forma voluntaria. Yo creo que estos señores la tenían difícil porque muchos de sus parientes incluso pues no querían tener que ver con ellos o que se les asociara con ellos por su profesión, digámoslo así. Los recaudadores de impuestos se clasificaban como personas que sabían que eran pecadoras, incluso rameras. El defraudar a un recaudador de impuestos no se consideraba un pecado entre los judíos. Es decir, que si un judío tenía la posibilidad de evadir la recaudación de impuestos cuando fuera el recaudador a buscarlo a su casa y le hacía trampa, escondía o declaraba menos o no lograba que le quitaran de forma exagerada, para los judíos era su héroe, ¿no? Ah, sí, lo pudiste evadir, porque cualquier judío que engañara a un recaudador era como que aplaudido, porque los recaudadores eran las personas menos deseadas. Entonces, imagínense cómo la tenía Mateo. ¿Y usted cree que cuando Jesús le llamó a los 12 discípulos, usted cree que fue la convivencia más genial de todos cuando dijeron, juntamos un republicano, unos pescadores, no fue tan fácil, porque para empezar, a los judíos que llamó tenían anhelo de un libertador y les ponen a aquel que estaba trabajando con el enemigo, no creo que haya sido muy fácil que digamos, ¿verdad? Sin embargo, Mateo, que era un publicano, Jesús lo escogió como uno de sus discípulos. En Mateo 9:9 dice que Jesús pasaba por ahí y llamó a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué hizo Mateo? Le siguió. Imagínense con qué autoridad Jesús lo miraría y le dijo, sígueme. Que él dejó todo y se levantó para seguirlo. Con qué amor, con qué autoridad pudo transmitirle Jesús a este hombre despreciado por su pueblo para dejarlo todo y seguirle. Yo creo que es la misma gracia con la que Jesús nos ha mirado a nosotros, amén. Y podemos entender ese momento en el que dijo, sí, voy tras de ti, ¿no? Mateo 10:3 dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, hace énfasis que él era un publicano, ¿no? Ahora dice, dirigido el libro de Mateo principalmente, ¿a quiénes dijimos? Los judíos. En un tiempo considerado posiblemente entre el año 60 y 65 después de Cristo. Si consideramos que Jesús fue crucificado a los cuántos años más o menos? 33. Estamos en el año 60, 27, 30 y algo de años después, ¿no? Fue cuando fue escrito este libro. Sí, más o menos tenemos la referencia. Ok. Ahora, el marco histórico, es decir, ¿dónde se desarrolló todo esto? Bueno, en la nación judía, dice, había rechazado a Jesús como su Mesías, porque ellos esperaban un libertador. Mientras que sufría la opresión y el yugo de Roma, Mateo les escribe presentándoles y demostrándoles que Jesús verdaderamente era ese Mesías que esperaban, él era el rey. El versículo clave del libro de Mateo es considerado el capítulo 5, versículo 17, donde Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una nueva traducción viviente, es otra versión de la Biblia que dice así, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y si nosotros vemos, cuando vemos la profecía sobre Jesús,
habla de traer libertad al cautivo, sanidad al enfermo, y todos los judíos lo que querían es quítanos el yugo de Roma, por favor, ¿no? Entonces no estaban en el mismo canal. Ahora, palabras clave. Las palabras clave en el libro de Mateo es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo en Jesús las profecías. Es el reino de los cielos, porque Jesús dijo, les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y el tema es la autoridad de Jesús. Aunque ellos lo veían como el gran maestro, tenían que haberlo reconocido como el Mesías. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, presentar a Jesús como ese Mesías prometido en cada una de las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Mateo 12:28 dice, sin embargo, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Dice a la iglesia y como el nuevo pueblo de Dios que temporalmente ha reemplazado la nación del pacto de Israel. Fíjense bien, mis amados hermanos, el propósito es presentar a Jesús como el Mesías y a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios temporalmente que ha reemplazado la nación del pacto. El pueblo de Israel no fue desechado. No creamos que porque no aceptaron a Jesús, que porque, como algunos dicen, mataron a Jesús. No, Jesús no vino a que lo mataran. Él vino a poner su vida porque él tenía el poder, dice la palabra, de volverla a tomar. Jesús dijo, yo vino y he puesto mi vida porque tengo el poder para volverla a tomar. Él la puso voluntariamente y para poder entregarla fue necesario que todos ellos quisieran matarlo, pero no fue porque lo mataran y él no pudo cumplir algo, no, él vino a morir justamente porque él podía poner su vida y la volvía a tomar, él tenía esa autoridad. Entonces, él viene en este momento, aunque el pueblo dice, porque a los suyos vino, más los suyos no le recibieron, pero quienes sí le hemos recibido, o sea, la iglesia hoy en todo el mundo, dice, quienes sí la han recibido, nos ha sido dada la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces, ahora nosotros somos la iglesia, el nuevo pacto, pero el pueblo de Dios no ha sido desechado, solo hemos sido injertados en ellos, pero ellos aún no le han reconocido y nosotros sí. Ajá. Por eso tenemos esa hermosa oportunidad. Así que sí, tenemos que seguir orando por la paz de Israel, tenemos que seguir intercediendo por el pueblo de Dios y que cada uno llegue al conocimiento de la verdad, que el Mesías que ya vino y se manifestó, a ellos también les sea revelado. Ahora, ¿qué características tiene Mateo? Bueno, fue escrito en orden lógico, en la lógica de los judíos, como Mesías, como el libertador, como el que vino a cumplir las profecías. No está escrito en orden cronológico, porque si usted ve, no viene de cuando Jesús tenía 30 y luego el día lo que hizo en enero, en febrero, en marzo. Ese es el orden cronológico. No está así, está por el orden de importancia lógica para el pueblo judío, lo que es más importante y luego lo que le va haciendo subsecuente, ¿ok? Así que en Mateo 1:22 podemos leer algo así. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Recordemos, dice que el libro de Mateo contiene aproximadamente 60 citas del Antiguo Testamento que hace énfasis a las profecías escritas sobre Jesús. El libro de Mateo tiene 60 citas que hace referencia a las profecías. Por eso es que para ellos era súper importante entender la lógica de esto. Ahora, Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, parece que se cumpliese lo escrito por lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ellos le estaban haciendo referencia, Mateo le estaba haciendo referencia al pueblo cuando Herodes mandó matar muchos niños de los 0 a 2 años. El pueblo sabía históricamente que eso había pasado. Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio, entonces 30 años después, supongamos que se escribió 35 años después el libro de Mateo, estamos 60 años, todavía había gente viva que recordaba aquella matanza de los niños. Cuando Mateo les hace referencia y les dice, de Egipto llamé a mi hijo,
y está haciendo referencia a que Herodes mandó y dijeron, sí, es cierto, hace algunos años él mató, entonces ahí nació el Mesías. Estaba haciendo referencia a hechos históricos, reales, contundentes, para decirle, en ese momento se estaba cumpliendo esta profecía que está escrito: de Egipto llamé a mi hijo. Él estaba ahí, de allá lo trajeron. ¿Sí se da cuenta? Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Y entonces los judíos podían decir, es verdad, más de algunos recibió, no todos. Traza la genealogía de Jesús, el libro de Mateo, por David hasta Abraham, de suma importancia para los judíos. Desde Mateo se va desde Jesús hasta David y Abraham. ¿Por qué? Porque para los judíos era importante los patriarcas. Nuestro padre, Abraham. Dices, ¿por qué nos dices eso si de nuestro padre Abraham? Y luego Jesús le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿no? Y luego, ay, de Abraham somos hijos, ¿cómo que del diablo? Pues, sí me explico. Entonces, era importante para Mateo que entendieran, los patriarcas, desde acá estaba señalado Jesús, desde Abraham, miren cómo viene la genealogía, porque para ellos era bien importante mantener limpio el linaje. Que Dios les había dicho al pueblo hebreo que no se casaran ni dieran en casamiento a sus hijos con otras naciones. Y muchas veces, si usted lee el Antiguo Testamento, muchas veces se ha dado cuenta que Dios le decía que sacara de la nación a las mujeres que habían tomado de otras naciones con sus hijos y las tenían que desechar para mantener el linaje limpio del pueblo de Dios escogido. ¿Por qué? Porque cuando viene otra persona con otra ideología, con otra creencia, con otra religión, por llamarlo de alguna forma coloquial, se va a permear el pueblo. Y vamos a hacer un sincretismo. Bueno, es que esto no es tan malo, pero esto sí vamos, esto pasa. ¿Qué pasa con la iglesia tradicional? Esto se vale y esto también, bueno, esto está, para que se vea menos feo, vamos a juntarlo y llamarlo ahora así. Y nos inventamos un nuevo nombre para aceptar cosas que Dios no ha querido. Entonces, es que yo lo amo. Pues sí, pero Dios dice que no nos unamos con yugo desigual. Tú podrás sentir lo que tú quieras, pero nosotros tenemos, por encima del amor que podamos sentir por otra persona, tenemos un mandamiento. Y si yo amo y honro a Dios, no puedo mezclar la luz con las tinieblas, porque no hay comunión. ¿Sí me explico? Entonces, para ellos era súper importante conocer, identificar y reconocer en Jesús este linaje. Y en Mateo 1, pues ahí vemos toda la genealogía, ya llegando hasta el versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, dice, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo o Cristo, 14. Él les dice, todos estos, aquí está injertado el Mesías. Es real. Él sí era el prometido que teníamos en las profecías de todos los profetas. Ahora dice que demuestran que Dios le importa la historia. ¿Por qué? Porque les da la importancia que para ellos implica reconocer que Jesús pertenecía al linaje, ¿ok? Las genealogías documentan la historia real y demuestran que la vida está arraigada en la historia y que nuestra fe tiene un fundamento, no solo espiritual, sino también terrenal, comprobable. Mucha gente, si usted compra una Biblia de estudio Thompson o si tiene la oportunidad de ir a la librería, busque una Biblia de referencia Thompson y al final va a encontrar un montón de fotitos históricas que usted puede ver y va a darse cuenta de cómo pasajes bíblicos son comprobados con hallazgos arqueológicos que dicen, era verdad lo que dice el pasaje tal, porque en tal lugar, de tal fecha, en el año tal, arqueólogos fulano, sutano y perengano encontraron tal cosa que está escrita aquí en este pasaje bíblico. Entonces, es bien importante para el pueblo reconocer hechos históricos comprobables con las profecías. Por eso era para ellos súper importante esto. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Demuestra, número 2, que Dios interactúa con personas reales. Toda la genealogía del pueblo de Israel era para ellos vital.
Y esto les hace referencia a que Dios le importaban todas las personas. ¿Ya me pasé del tiempo? ¿O qué? A ver, no sé. ¿En Con 5 qué hora minutos. es? Creo que ya. Son Sí, ya me pasé, 55. ¿verdad? ¿58? Faltan 5. Ah, nos quedan 2 minutos. 55. Dice, Dios usó hombres y mujeres judíos, tanto gentiles, también dice personas que eran grandes en la fe y otros personajes de dudosa moral para cumplir su propósito en Jesús, ¿verdad? Y podemos ver desde Rahab, la ramera, ¿de qué pueblo era? ¿Se acuerdan? ¿De dónde era Rahab? Sin miedo, total, si nos equivocamos, nos corregimos. No pasa nada. Así aprendemos, acierto y error. ¿De dónde? De Jericó. Y luego dice también, ella está en la genealogía. ¿Quién más está en la genealogía? Ruth, que era moabita, que era un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios. ¿Quién más aparece en la genealogía que no era del pueblo de Dios? Y cuando hace referencia, dice, no dice específicamente voz, no hace alusión a supervoz, ¿verdad que no? Dice Ruth, dice Rahab, ¿cierto? Ahora Salomón, uno de los descendientes del rey David, fue hijo también de una mujer que tuvo una actitud bastante cuestionable, ¿verdad que sí? Porque supongamos, David la mandó traer y pues ella no puede oponerse a la orden del rey. Entendamos que cuando el esposo era hijita, se cree que es del pueblo, nada más, y porque cuando hace referencia al esposo, entonces habla de que ella podría ser del pueblo de Israel, pero hace referencia a la nacionalidad del esposo, o sea, de otra población. Ahora, entendamos una cosa, Salomón vino de una forma bastante dudosa procedencia, digámoslo así, ¿verdad? Cuando nació. Imagínense, dice David, en pecado me concibió mi madre. Una de las cosas que necesitamos entender sí o sí, mis amados hermanos, es que cuando Mateo hace referencia al linaje de Jesús, desde Abraham hasta David y desde David hasta Cristo, entendamos cuando dice David, en pecado me concibió mi madre, y cuando leemos el Salmo 51, donde dice, Señor, Dios, no apartes de mí tu espíritu, no me eches de tu presencia, entendamos, David era un hombre pecador, que entendía que sin Dios no somos nada. Y luego les dice, ¿cómo es que entonces Jesús le dice a David, mi Señor? ¿Por qué? Porque aunque Jesús desciende de un linaje natural, físico, carnal, de un hombre para que lleve un linaje conforme a los hebreos, que debe de ser así sí por sí, para que se mantenga la pureza del pueblo, él era superior porque él era el Hijo de Dios y necesitaban nacer a través de una mujer y convertirse en hombre para cumplir la ley por nosotros. Y se oye medio enredado, pero cuando el Espíritu Santo viene y te revela y dices tú, wow, todo eso tuvo que pasar, sí, para que usted y yo estemos aquí redimidos por su gracia, por su sangre. La genealogía de Mateo, mis amados hermanos, era importante. Recordemos Rahab, pues ya hicimos referencia a Rahab, a David, a Salomón. Dice, demuestra que Dios se preocupa por las familias. Su familia, mi familia, nuestra descendencia, le importa a Dios. Amén. Amén. Dios entiende nuestra situación. Nosotros sin Cristo no somos nadie, sin embargo, como no podemos volver a Él de forma voluntaria, a veces decimos, y corríjame si no, es que cuando vine a Cristo, sí, aún no hemos dicho eso, es que cuando yo vine a Cristo, nadie vino, mis amados, Él nos trajo. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. O sea, yo no vine a los pies de Cristo, yo voluntariamente ¿a poco no estaba bien rico pecar? Porque no conocíamos las consecuencias. Pecamos porque disfrutamos pecar. Y quien me diga que no disfrutaba beber, fumar, etcétera, etcétera, llámese el pecado que le guste. Quien diga que no le gustaba, miente. Porque íbamos porque lo queríamos hacer, ¿cierto? Cuando Cristo vino y nos redimió, entonces nos transformó. Y ahora amamos
estar apartados de eso, para mantener nuestra comunión con Dios. Pero esto es gracias a Él, no por nosotros. De nosotros no nace nada. Él dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, vino a buscar. Nosotros no lo encontramos, ¿verdad que no? Nos vino a buscar. Pero decimos, es que cuando vino a Cristo, no. Cuando el Señor me encontró y me trajo, yo me acuerdo que cuando yo tenía como 14, 15 años, y empezaba a trabajar, porque yo trabajaba y estudiaba y empezaba a trabajar y veía cosas y decía, ay, Señor, agárrame de las greñas y no me dejes ir, porque el mundo te enseña cosas que sabe que necesitas o que crees tú que necesitas o que anhelas, y tus ojos se van y ay, todo eso está en el mundo y yo aquí, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, es que eso sí me llama la atención, pero agárrame de las greñas y no me dejes ir. Literal, esas eran mis oraciones bastante poco respetables, yo creo. Porque yo sí le decía, Señor, yo sé que me quiero ir, pero agárrame, porque dice que una vez que el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, no nos vamos a alejar. Dice, ¿a dónde nos huiremos de su presencia? ¿A dónde? Y cuando pregunta dónde, ¿qué quiere decir? Que no hay un lugar por por el que te puedas imaginar, no existe. El único evangelio que menciona la palabra iglesia es este, ya que iglesia significa asamblea y permite nombrar al templo cristiano como iglesia. Dice, se trata de una edificación donde se desarrollan los servicios religiosos. Nosotros le llamamos congregación, iglesia, templo, pero la verdad es que la iglesia somos usted y yo, porque es donde habita el Espíritu de Dios. Cualquier lugar físico, construcción, casa, terreno, debajo de un árbol, cualquier área que usted designe para buscar de Dios, es solamente un lugar que sea apartado, que sea bendecido, que sea consagrado para que sea para ese uso. Pero usted igual puede orar en su casa, usted igual puede orar en el coche, en el autobús, en su oficina, en su trabajo, en la máquina excavadora, si está ahí trabajando, en la máquina, lo que sea que esté haciendo, puede orar. No significa que si no está en el templo, en la iglesia, en la casa de Dios, no lo va a escuchar, porque la iglesia sigue siendo usted, siempre y cuando mantenga su comunión con Dios. Amén. Así que eso no nos limita. Número uno y número dos, tampoco es así como que si no voy a la congregación, está bien o está mal. Entendamos, nos congregamos para adorar, porque donde está el Espíritu de Dios dice que ahí hay libertad, y donde estamos reunidos entre hermanos, podemos animarnos unos a otros con cánticos espirituales y oraciones, intercesión de uno por otros. Si usted una vez no puede venir a la iglesia, una vez por una causa de fuerza mayor, no hay condenación en esto. El problema es que esto se vuelve una práctica para nosotros. Y una práctica no es lo mismo ir a veces a la iglesia que faltar a veces a la iglesia. No sé si me explico con esto. ¿Okay? Bueno, ahora bien, nos habla de costumbres como el pueblo que tenía que pagar sus tributos al pueblo, y el bosquejo nos habla del nacimiento de Jesús, del ministerio de Jesús, de la entrega del Mesías, es decir, cómo Él se entregó por nosotros. Nos habla de la pasión de Cristo, específicamente de la traición de Judas, que lo vendió por ¿cuántas monedas? ¿Se acuerda? 30, ¿verdad? Y el triunfo del Mesías. Aquí quiero hacer una pausa y con esto termino. Jesús dejó su sudario, es decir, la manta que cubría su rostro, la dejó doblada. Cuando el amo mantiene su servilletita doblada a un costado de su mesa, significa que no ha terminado. Cuando está aventada y arrojada así nomás, quiere decir que ya terminó y el sirviente puede recoger y limpiar todo. Pero cuando lo deja doblado a un ladito o a la cabecera, significa que volverá, que aún no ha terminado, que se levantó, se fue de ahí a hacer algo, pero va a regresar y va a continuar con lo que estaba haciendo. Ese es el mensaje que Jesús nos deja. Ese pasaje es importante para nosotros. Él se fue, pero no ha terminado. Volverá. Ok, gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú demores
con nosotros, que estés con nosotros, que bendigas a cada uno de mis hermanos y centrares y salir. Espíritu de Dios, oramos y te pedimos que te reveles a cada uno de nosotros, aún en nuestra cama, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu y que podamos disfrutar tu presencia esta semana y tu comunión en el nombre de Jesús.